Bueno, ¿cómo andan? Estamos acá con el segundo video de tiristores, ¿sí? Recuerden, en el primer video habíamos terminado de ver qué pasaba con el tiristor cuando el gate estaba al aire. Habíamos visto que se podía disparar por tensión ánodo-cátodo, ¿sí? Cuando esta tensión era suficientemente alta, la corriente de flujo se hacía significativa y hacía que el tiristor se disparase. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo tengo un pulso de tensión en el gate. O sea, agarro acá y vengo y pongo un pulsito de tensión en el gate. Bien, nuevamente tenemos dos casos, de los cuales uno ya habíamos hablado, que es cuando polarizamos en inversa a la juntura ánodo-cátodo. Si yo polarizo en inversa a la juntura ánodo-cátodo, no importa qué pase en el gate, estamos en bloqueo, con lo cual el tiristor no va a funcionar. Bien, entonces a esta no le vamos a dar mucha importancia ni relevancia en este video, pero sí queremos hablar un poquito de qué pasa cuando yo pongo un pulso de disparo en el gate. Y obviamente está la condición dada de que el tiristor puede funcionar en directa, ¿sí? BCC, como la llamamos antes, R. Y ahora tenemos acá en el gate un circuito, por ejemplo, de este tipo, con un generador de pulso y una resistencia de gate, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? En este caso lo que ocurre es lo siguiente, fíjense. Tengo una tensión BCC suficiente como para que el tiristor, ¿sí? Vamos a hacer acá al lado, como hicimos antes, el esquemita con el símbolo, suficiente como para que el tiristor se pueda llegar a disparar. O sea, acá estaría el pulsito, acá estaría la resistencia de ánodo, o la carga, y nuestra fuente BCC, ¿sí? Y esto más. Ese sería el esquema de nuestro circuito que nosotros estamos haciendo acá a través del modelo equivalente interno del tiristor. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Tengo una BCC mayor a la tensión de drop de este tiristor, o sea, a la caída que necesita ese tiristor. Importantísimo eso, ¿sí? Porque si no estoy en la suficiente tensión como para que el tiristor pueda funcionar, no va a importar qué pase acá, estoy en inversa igualmente. Entonces tengo una tensión indirecta, ¿sí? Y esa tensión indirecta es lo suficientemente grande como para que el tiristor pudiese llegar a conducir. Pero no está conduciendo todavía, ¿sí? O sea, no superé la tensión de disparo de ánodo-cátodo, la que vimos en el video anterior. Se pone un pulsito de gate, con lo cual se inserta una corriente de gate, IG. ¿Qué es lo que ocurre? Esa corriente IG, si lo ven, está directamente inyectada en IB2. O sea, IG va a ser igual a IB2. En primera instancia, ¿sí? Esa corriente de gate saca de polarización del corte al transistor 2. Al salir del corte, el transistor 2, aparece una corriente de colector, IC2. Esa corriente de colector IC2 obviamente va a pedir corriente de la base IB1. Esa corriente de base IB1 va a hacer que aparezca una corriente de colector 1. Sabemos que el colector y emisor es prácticamente la misma corriente. Y esa corriente se inyecta de vuelta acá en la base, ¿sí? Con lo cual sale la corriente de la fuente, pasa por la resistencia, entra por el ánodo, circula, parte va para la base, parte va para la otra base, colector vuelve al ánodo y recircula a la fuente, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, esta corriente de base, que después va a ser más grande porque va a tener la del gate más la del colector, ¿sí? Va a hacer que pida más corriente todavía el transistor 2. Ese transistor 2 va a sacar más corriente de la base del transistor 1, haciendo que aumente la corriente del colector 1. Producto de que aumenta la corriente del colector 1, vuelve a aumentar la corriente de la base 2, ¿sí? Y este transistor va a llegar un momento que entra en saturación. Cuando este saturó, la corriente que viene por acá es la máxima. ¿Cuál es la máxima? La que le puede sacar a la base del transistor 1.
¿Qué es lo que ocurre también? Termina saturando el transistor 1. Y todo el sistema queda enganchado, ¿sí? Fíjense que yo, una vez que ya logré que esto empiece en régimen, o sea que la corriente de colector circule a través de la base, la corriente de colector 1 circule a través de la base 2, este pida más corriente, o sea, empiece en ciclo, yo puedo automáticamente sacar a la corriente de gate. Y sacar la corriente de gate no va a hacer que el tristor se apague, ¿sí? No va a hacer que el tristor se apague, en principio. Ahora cuando veamos las curvas características vamos a ver que se tiene que cumplir una cierta condición con respecto a esta corriente de ánodo, pero que lo vamos a ver ahora en unos minutitos. Pero supongamos que esto está enganchado, o sea que está circulando corriente internamente, ¿sí? Está disparado el tristor, entran en saturación ambos transistores, con lo cual tengo la tensión B acá de drop, BAKF, por ejemplo, forward, tensión de caída directa del diodo, o del tristor, mejor dicho. Por ende, ¿qué es lo que ocurre? Buenísimo, bárbaro, esto queda enganchado y queda funcionando. Detalle a tener en cuenta, ¿sí? El tristor solo lo puedo apagar una vez que está disparado, solo lo puedo apagar sacándole la corriente de ánodo. Fíjense que si yo saco la corriente de ánodo, o sea, la corriente que entra al tristor, ya sea porque abro el circuito acá, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Le saco la corriente de colector 1, porque no tiene dónde sacar corriente. Al sacar corriente de colector 1, automáticamente le saqué la corriente de la base del transistor 2. Y este entra al corte. Este, al no pedir más corriente de la base, hace que este entre al corte y se apaga el tristor. Ahora, la única forma que yo tengo de apagarlo es esa, ¿sí? Recuerden la primicia que dijimos en el video anterior. En la base, en la compuerta, perdón, no en la base, en el gate, yo no puedo sacar corriente. O sea, no puedo apagar el tristor haciendo esto. Poniendo el gate a masa. Y haciendo que la corriente de colector se derive por el gate. Eso no existe. No se puede. ¿Sí? Hay una construcción en el gate, en la forma de construir el gate, que impide que yo pueda sacar corriente por el terminal de compuerta. El terminal de compuerta es unidireccional, solo admite ingreso de corriente. Bien, entonces, a tener en cuenta, método para apagar el tristor, la única forma es desconectándole la corriente del ánodo, ¿sí? Principalmente. Después hay distintos circuitos que hacen que el tristor se apague, bajo una condición que yo quiera fijar. Pero el principio de funcionamiento me dice que la única forma que tengo yo de apagar el tristor es abriéndole el circuito. ¿Está bien? Bueno, esto sería el primer funcionamiento, el primer acercamiento a cómo funciona un tristor, ¿sí? La idea ahora sería ver un poco las curvas características de este dispositivo. Van a ver que son muy similares a las de un diodo, porque no deja de ser un diodo, que se puede controlar con ese terminal de compuerta. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner una página nueva acá. Y yo acá tengo, permítanme, por acá tengo las curvas características de un tristor. Estas curvas son genéricas, ¿sí? Son curvas características genéricas. Fíjense, ¿qué graficamos? Bueno, graficamos la tensión BF, BR es la tensión ánodo cátodo, ven acá lo dice, o sea, ve acá, y graficamos, en función de B acá, graficamos la corriente de ánodo, la IA, ¿sí? Volvemos de vuelta a poner acá el dibujito, nunca está de más, para que vayan recordando el símbolo, la carga, mi fuente, masa. Y acá tendré mi circuito de control. Bien, entonces, un par de puntos a tener en cuenta en estas gráficas, fíjense. Lo primero, de acá para allá, ahora lo vamos a ver en otra imagen igual. De acá para allá, fíjense que el diodo está polarizado en inversa. O sea, el tiristor está polarizado en inversa. B acá es negativa. Si B acá es negativa, notemos que no importa qué pase con el gate, ¿sí?
No marca nada, de hecho, respecto al gate acá, que sí lo hace en directa, ahora lo vamos a ver. No marca nada respecto al gate, porque no importa qué pase con el gate, siempre va a estar en bloqueo. O sea, la corriente que tengo en inversa es muy chiquita y es esa corriente de fuga en inversa que tienen los dispositivos. Acá aparece una tensión, un punto en este punto 5, BRWM. Esto es tensión. Vamos, perdón, vamos a hacer así. Ahí está. BRWM es tensión inversa de trabajo máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que yo esté en ese trabajo, en esa tensión, mientras que yo esté en esa tensión en inversa, el dispositivo funciona bien, cumpliendo su condición de bloqueo, o sea, cumpliendo la condición de que no deja circular corriente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo supero esa tensión de trabajo máxima, que es esta que está acá, esta es la tensión de trabajo máxima, tengo un siguiente valor, que es la BRSM. ¿Qué es la BRSM? La BRSM es la tensión en inversa máxima que puede ocurrir una sola vez aislada. Es decir, si yo por algún motivo tuve un pico de tensión en inversa, porque tuve, por ejemplo, una descarga de una bobina y tengo un pico de tensión muy chiquitito en tiempo, pero muy grande en amplitud en inversa, que alcanza este valor, todavía el dispositivo funciona. Ahora, si yo supero esa tensión, o me quedo mucho tiempo con la tensión BRSM, el dispositivo entra en ruptura. Entonces, lo escribimos acá de vuelta, así queda. BRSM, tensión máxima de trabajo en inversa tensión máxima de trabajo en inversa única, pongamos, ¿sí? Y si quieren le ponemos acá entre paréntesis, solo puede ocurrir de manera aislada. Por debajo de eso, o mejor dicho, por encima pero en inversa, ya entra el dispositivo en ruptura, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo que trabajar con un tristor en 220 volts RMS, 200 volts RMS, que es lo que ustedes tienen en el toma corriente de sus casas, es 311 volts pico. Con lo cual, yo debería elegir un tiristor que por lo menos soporte en inversa, la RWM, sea mayor a 311. No lo tengo que elegir por la BRSM. Lo tengo que elegir por la BRWM. ¿Por qué? Porque el dispositivo en bloqueo va a tener que soportar todo el tiempo 311. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Supónganse que yo estoy controlando un motor. Un motor sabemos que es una carga fuertemente inductiva. Bueno, ese motor que tiene una carga fuertemente inductiva, en desconexión sabemos que va a dar picos de tensiones inducidas que van a ser mayor a los 311.
Pero esos picos son cortos en tiempo. O sea, uno trata de que sean lo más chico posible en el tiempo. Que se extingan rápido. Bueno, entonces en ese caso tendremos que ver que el pico de tensión que me entrega ese inductor del motor no supere a la tensión BRSM. Si no lo supera, estamos bien. No hay ningún problema y ese dispositivo lo podríamos llegar a utilizar. Bien, esto es en lo que respecta a inversa, ¿sí? En lo que respecta a directa, tenemos lo mismo, fíjense. Acá tenemos esta tensión BD, es la tensión de disparo a compuerta abierta. Es la tensión esa que se formaba cuando yo aumentaba la fuente de BCC y tenía la compuerta al aire y el distor se disparaba por las corrientes de fuga. Bueno, esa es BD. BD, tensión de tensión de disparo en directa con compuerta al aire. Esa tensión, ojo, porque va a depender, en este caso, o sea, BD es parámetro del fabricante, ¿sí? Yo agarro el tristor, tengo la hoja de datos, tengo la tensión BD para la cual se dispara el tristor, ¿sí? No hay que confundirlo, porque cuando yo ponga un pulso de disparo en la compuerta, la tensión mínima que yo necesito para que el tristor se dispare va a ser más chica. Eso lo vamos a ver en un ratito con otra gráfica. Pero BD es parámetro del tristor y me dice cuánta tensión tengo que poner yo entre ánodo y cátodo para que el tristor entre en conducción siempre que yo tenga la compuerta al aire. O sea que no haya puesto ningún pulso en el control. Después, ¿qué tenemos? Después tenemos BF, tensión de forward, en directa. La S ya dijimos que era como acá, la S como acá. O sea que es una situación aislada, máxima, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, esta es la tensión máxima que soporta el tiristor en directa. Obviamente que se va a disparar, ¿sí? Se va a disparar, va a hacer que el tiristor entre en conducción. El tema es que esa tensión puede ser aislada, o sea, no puede estar todo el tiempo continuo dándole pulsos de ese pico de tensiones al tiristor. Eso es lo que me quiere decir la BFDSM. ¿Y después qué tengo? Tengo la tensión directa pico máxima. Esta es la tensión, todavía no se dispara el tiristor, ¿sí? A compuerta abierta, todavía con esta tensión el tiristor no se dispara, fíjense que es más chica que BD. Después tengo la tensión forward máxima constante que le puedo poner sin que el tiristor se dispare. Y después tengo la tensión de trabajo en directa, que fíjense que coincide con la corriente en directa media. La AB es de average. Bien, ¿qué es lo que nos importa a nosotros de todo esto? Nos importa delimitar varias zonas de trabajo. Ya dijimos, tenemos bloqueo inverso. Toda esta zona de acá lo vamos a llamar bloqueo directo. ¿Por qué? Fíjense, si bien está polarizada en directa la juntura ánodo-cátodo, el dispositivo ánodo-cátodo está polarizado en directa, no está en conducción, con lo cual está bloqueando, no deja pasar corriente. Cuando yo alcanzo la tensión BD, esto siempre con compuerta al aire, alcanzo la tensión BD, automáticamente el dispositivo entra en conducción, con lo cual la tensión del dispositivo cae a la tensión de trabajo y la corriente es la corriente de la carga, ¿sí? Como estos dispositivos se suelen utilizar en señales alternas, se delimita la corriente directa media que tiene el dispositivo. Y para esa corriente media del dispositivo se determina la tensión en directa de trabajo que tiene el dispositivo. Acá tenemos marcada una corriente que se llama IH,
que ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata esa corriente, y falta marcar acá una corriente, por acá arriba generalmente, que se llama IL. A prestar mucha atención acá, ¿sí? La corriente IL se llama corriente de enganche. IL es corriente de enganche. ¿Qué quiere decir corriente de enganche? Si vuelvo al dispositivo acá, la corriente de enganche es la corriente de ánodo mínima que yo tengo que tener, o sea, limitada por esta carga, para que cuando yo le saque la corriente de gate, el dispositivo permanezca disparado. O sea, es la corriente mínima, la IL es la corriente mínima que tiene que tener el ánodo para que si yo pongo un pulso de compuerta, el dispositivo se dispare y que cuando saco ese pulso de compuerta, el dispositivo permanezca disparado. Esa es la IL. Y se llama corriente de enganche. ¿Por qué se llama corriente de enganche? Fíjense, ¿qué dijimos que pasaba con el dispositivo? Esto se enganchaba cuando la corriente de colector que alimentaba a la base del tránsito 2 era lo suficiente para que la corriente de colector 2 saque corriente de la base 1 y esto entre en saturación y esto entre en saturación. A eso llamábamos enganchar al dispositivo, que se formaba este bucle, ¿sí? Ahora, si esta corriente que viene por acá es muy chiquita, ¿sí? Y la corriente de colector que tengo acá es muy chiquita, esta corriente de base no va a ser significativa para la corriente de colector. Por ende, este dispositivo no se va a enterar prácticamente de que yo le estoy pidiendo corriente del colector. Entonces, va a dispararse en una primera instancia porque tiene la corriente de gate que hace que este dispositivo dispare. Pero cuando yo le saque la corriente de gate, la corriente en la base de acá va a ser tan chica que esta corriente de colector va a ser chica, esta corriente de base va a ser chica y este dispositivo no va a entrar en saturación nunca. Entonces, en ese caso se dice que el dispositivo no se engancha. O sea que la corriente de ánodo es menor a la corriente IL. ¿Sí? IL es corriente latching o corriente de enganche justamente. Ahora, a no confundir la IL con esta otra corriente que sí estaba marcada originariamente, que se llama IH. IH es corriente de mantenimiento. Y esto por ahí presta un poco a la confusión. Tengo dos parámetros en corriente. Uno para disparar al dispositivo y que se mantenga disparado. Y el otro para que se apague el dispositivo. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Supónganse que yo pongo acá un potenciómetro, ¿sí? Una R variable, que tengo una IL en mi dispositivo de 500 mA y tengo una IH de 100 mA. Entonces, ¿qué hago? Bueno, fijo esta resistencia para que la corriente que circule por acá sea mayor a 500 mA. ¿Sí? O sea, por acá hago circular en una primera instancia, primero, IA es igual a 600 mA. O sea, corriente de ánodo mayor que la corriente de latch o de enganche. Buenísimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo pongo un pulsito en el gate de este dispositivo, el dispositivo se va a disparar, la corriente que circula por el dispositivo va a superar la corriente IL y por ende quedaría disparado. ¿Sí? Ahora, supónganse que en segunda instancia yo muevo este potenciómetro, ¿sí? Muevo el potenciómetro y ahora la corriente IA
es 300 mA. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Yo estoy en una corriente que estoy por debajo de la corriente de enganche, ¿sí? Ahora, la corriente de enganche solamente cumple función en el modo de encendido del dispositivo. O sea, cuando yo vengo acá, yo estoy apagado, 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 disparo, supero la corriente de IL, entonces como supero la corriente de IL me quedo disparado, ¿sí? Ahora, si yo bajé la corriente IA y me quedé acá, en un término medio, ¿sí? Entre IL e IH, el dispositivo sigue disparado. ¿Por qué sigue disparado? Porque para que el dispositivo se apague, yo necesito que la corriente IA sea menor a la corriente de mantenimiento. O sea, en esta instancia, el SCR o tiristor, ya sabemos que se llaman igual, está on, se está disparado. Acá también, SCR on. Tercer paso, bueno, sigo aumentando la resistencia y hago que ahora la corriente IA sea 50 mA. Bueno, como la corriente IA ahora es menor a la corriente H, el tiristor, el SCR, se va a apagar. Producto de que se apaga, obviamente el cuarto paso hace que la corriente IA sea 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si hago al revés? Ahora yo vengo, quinto paso, y vuelvo a ajustar la corriente IA a 300 mA. O sea, hago que IA sea más grande que IH, pero más chica que IL. Le voy a dar un pulso del gate, ¿sí? Doy el pulso del gate y el tiristor se dispara. Pero cuando saco el pulso del gate, el tiristor se apaga. Y eso pasa porque yo no superé la corriente de enganche. Es decir, una trabaja en el encendido del tiristor, que es la IL. Yo tengo que cumplir que la corriente en el ánodo sea mayor a la corriente de mantenimiento, de enganche del dispositivo. Y el otro trabaja en el apagado del tiristor. Es como una especie de lazo de histéresis, ¿sí? Cuando ustedes vieron lazo de histéresis el año pasado con comparadores Mitriga, veían que prendía por un nivel de tensión, pero que apagaba cuando comparaba con otro nivel de tensión. Bueno, acá es similar, pero con la corriente. El dispositivo se queda prendido cuando yo supero la IL, pero se apaga recién cuando estoy por debajo de la IH. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tienen dibujado acá punteado? Bueno, este es el dispositivo prendiendo con compuerta al aire. Esto es para una corriente IG menor, mejor dicho, más grande que 0. Fíjense que dispara con una tensión mucho más chica. Y esto es para una corriente todavía más grande que esta anterior. Dispara con otra tensión más chica. O sea, a medida que yo aumento la corriente de gate, ¿sí? A medida que aumento la corriente de gate dentro de ciertos parámetros que me va a decir el fabricante también, el tiristor se dispara más rápido. O sea, se dispara con menor tensión entre ánodo y cátodo. Pero la forma de funcionamiento es la misma de siempre. Si yo tengo que superar la IL, tengo que estar por debajo de la IH para apagarlo. Bien, bueno, hasta acá entonces el segundo video de tiristores. Ya con esto tenemos un poquito cómo es el principio de funcionamiento. La idea sería, en lo que sigue, poder ver cómo disparamos el tiristor, o sea, distintos circuitos de disparo de tiristor y aplicarlo a, por ejemplo, un rectificador controlado monofásico. ¿Está bien?
Bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima clase. Cuídense.